van a presentar ronchas, es decir, urticaria, y el 10% solamente angidema. Ahora, ¿cuáles son las características en ambos casos? Las ronchas, si hablamos nosotros de profundidad, es un edema de las capas superficiales e intermedias de la dermis. Su síntoma principal es que produce mucho prurito y la evolución habitual desaparecen sin dejar cicatrices y generalmente desaparecen las lesiones en menos de 24 horas por lesión. Es decir, si yo tengo una lesión acá en mi brazo, en menos de 24 horas va a desaparecer. Pero puede que vuelva a aparecer otra lesión en mi abdomen y desaparece en menos de 24 horas. O puede aparecer aquí en mi pierna y desaparece en 24 horas. Y mañana puede aparecer otra lesión y eso desaparece en 24 horas. Esa es su característica. Mientras que el angioedema, va a haber un edema en las capas profundas de la dermis y también afecta a la submucosa, y como lo podemos ver en imagen. En cuanto a la topografía, se ve frecuentemente en los párpados o en los labios, también algunas veces en la lengua, en las manos, en los pies y también a nivel de genitales, tanto masculinos como femeninos. Algo bien importante, si el paciente solamente presenta angioedema, se debe hacer un diagnóstico diferencial que se llama el angioedema hereditario. Este angioedema hereditario, pues, es por una deficiencia del C1Q o C1Q inhibidor, así como le llaman, que es otro tipo de angioedema no mediada por histamina, si quieren verlo así. Ya, en cuanto a la epidemiología, lo que hemos visto ya hace rato, el 50-40-10, y es una de las condiciones dermatológicas más comunes que se presentan en las salas de emergencia. Y habitualmente se ha visto que en menores de 4 años suelen ser una causa de internación, no tanto así en los adultos, y como dice ahí abajo, menos del 1% progresa a una urticaria crónica, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo clasificamos? Se clasifica, tenemos una clasificación de una urticaria aguda y una urticaria crónica, ¿sí? Que es la forma más fácil de clasificarlas de acuerdo al tiempo de evolución. La urticaria aguda en menos de 6 semanas y la urticaria crónica son lesiones diariamente con o sin angioedema durante más de 6 semanas, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos acá la urticaria. Menores a 6 semanas se denominan agudas, la lesión más común, especialmente en niños. Frecuentemente esta, si hablamos de niños, asociada posinfecciosa. Y la crónica, mayor o igual a 6 semanas, se puede dividir, si valga el término, en una urticaria espontánea y una urticaria inducible. Una urticaria espontánea de aparición sin gatillo, como dice, externo, claro que puede ser de una causa autoinmune, que eso vamos a verlo más adelante, o de una causa desconocida. O puede ser inducible, requiere de un estímulo específico, puede ser física o química. Esta puede ser por frío, por presión a física, por los rayos solares, por el calor o por vibración, o una urticaria química que puede ser colinérgica o coagénica por contacto. Ahora, algo bien importante, estas pueden coexistir dos o más subtipos de urticaria en el mismo paciente, sí. Puede pasar también, sería algo raro, pero puede pasar, ¿sí? Esta es la forma también como se las clasifica, la que ya hemos visto acá atrás, acá en un cuadro más extenso, ¿no? En cuanto a la etiología, pues se ha visto que en un 30-40% puede ser de causa idiopática, siempre que hablamos de causas, siempre rangos de eh, perdón, rangos superiores e inferiores, las infecciones en un 28 al 60%, los medicamentos entre el 9 al 27% y los alimentos en un más o menos 18 hasta el 20%. Ahora sí, por favor, a su representante de curso me manda la lista de los 16 que ya están en la sala.
no se los va a tomar mal la lista, eso va a repercutir también en su evaluación y eso se va a hacer conocer también al doctor Villarroel. En la anterior clase teórica apenas han estado, creo que 10 personas. De igual forma, le voy a pedir al representante de curso que me envíe el nombre de las 10 personas, porque en vano nosotros, como docentes, estamos siendo o tratando de darles estas clases, ¿no? Preferimos dar, yo pienso que esto algo se tiene que hacer, porque de nada les sirve que ustedes vengan o no vengan a las clases teóricas, ¿no? Ustedes, en teoría, en 3 semanas se deberían dedicar solamente a inmunología, ¿no? Y eso se va a hacer conocer al doctor Villarroel y él ya ver qué, qué medidas tomar. ¿Ok? Por favor, a su representante de curso. Y en este caso vamos a ver o desglosar lo que está escrito en la parte derecha de su pantalla, las causas de urticaria que son mediadas por inmunoglobulina E, que son los aeroalergenos, contacto con aeroalergenos, alimentos, picaduras de insectos, medicamentos, como una reacción alérgica o infecciones parasitarias, donde va a estar mediada por IgE, y aquellas que no son mediadas por IgE pueden ser enfermedades inmunomediadas, pero no por la inmunoglobulina E, enfermedades autoinmunes, las crioglobulinemias, infecciones bacterianas, fúngicas o virales, linfomas o vasculitis y aquellos que no son mediadas inmunológicamente, como que las que tenemos, ¿no? Que son la elevación de la temperatura corporal, los pseudoalergenos, la luz, medicaciones que van a hacer que directamente degranule el mastocito o la estímulo físico que hemos hablado, una presión, calor, vibración, etcétera, etcétera, y el agua, ¿no? En cuanto a la patogenia, el actor principal de todo esto es la degranulación del mastocito que inicia la respuesta inflamatoria. Sí, ahí lo tenemos al mastocito, en su citoplasma los gránulos, donde van a tener estos mediadores inflamatorios, como es la histamina, como es la enzima triptasa, el factor activador de plaquetas, leucotrienos, prostaglandinas o el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y de una u otra forma, estos mediadores van a ser responsables, especialmente la histamina, de la clínica que hemos mencionado previamente, ya sea de la urticaria y el angioedema, que pues van a estimular los receptores H2 produciendo vasodilatación o los receptores H1 aumentando la permeabilidad, ¿no? Y eso va a producir edema y en cuanto a la vasodilatación, el eritema, ¿no? Entonces, lo más importante aquí, el actor principal es el mastocito o el basófilo y esto va a liberar histamina de forma excesiva y producir la clínica o síntomas que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo es que va a producir? Por ejemplo, tenemos aminas vasoactivas, como es la histamina, que va a producir vasodilatación, como hemos dicho, el eritema, y va a producir fuga también de líquido a tercer espacio y se va a producir el edema. Y en algunos casos, cuando se asocia a síntomas sistémicos afectando a nivel pulmonar, cardíaco o a nivel gastrointestinal, producir broncoconstricción, con aumento de la secreción bronquial o hipermotilidad con aumento de la secreción a nivel gastrointestinal o a nivel donde se esté produciendo la urticaria, pues va a producir inflamación con las citoquinas o los mediadores dependientes del ácido raquidónico, ¿no? Que es un lípido que son las prostaglandinas, leucotrienos o enzimas como es la triptasa, ¿no? Que van a poder de alguna forma producir daño tisular, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se activa esta degranulación del mastocito? Ya hemos visto los mediadores que se liberan, pero ¿cuál sería el estímulo? Hay estímulos no inmunológicos que activan a este mastocito y la activación inmunológica. Cuando nosotros hablamos de activación inmunológica son aquellos que son dependientes, si valga el término, de inmunoglobulinas, entre las la IgE, la IgG o directamente los receptores, ¿no? Tipo TOL, que son a veces linfocitos T, quienes van a estimular a este mastocito, ¿no? Y por lo tanto producir la degranulación. Aquí son componentes tanto de la inmunidad innata como adaptativa que pueden producir estímulos ya sea por la inmunoglobulina G
o específicas por el complejo de mayor histocompatibilidad con los receptores TCRs o mediante los receptores de la inmunoglobulina E con el antígeno, que en este caso sería el aeroalergeno. Pero van a ver ustedes que existen otros mecanismos que van a estimular directamente al mastocito sin que se involucre inmunoglobulina G o los receptores TCR o la inmunoglobulina, como son los receptores de TLRs, como son los patógenos, directamente, digamos, bacterias, virus, o directamente van a estimular algunos fármacos al mastocito, o a veces el complemento o los receptores de opioides, o el factor activador de plaquetas, o en este caso algunos receptores para las quinolonas o algunas hormonas receptoras que se van a encontrar dentro de este mastocito que van a hacer que al final degranulen, ¿no? Y produzcan lo que ya hemos mencionado previamente, que es esto, la liberación de esto, ¿no? Entonces, si hablamos desde el punto de vista inmunológico, podemos ver que va a estar incluido ahí la hipersensibilidad tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Por qué? Porque acá, si hablamos de hipersensibilidad tipo uno, estamos hablando de este mecanismo que está mediada por Ig, y en muchos casos, cuando está mediada de Ig, más del 90% de los casos va a ir asociado a anafilaxia. Es decir, no solamente afectación cutánea, sino vas a nivel gastrointestinal, pulmonar o cardiovascular. Y aquí los, los agentes inmiscuidos van a ser picaduras de minópteros, medicamentos, alimentos o látex que van a estimular o van a ser los antígenos acá, como se puede decir aquí, el veneno de la picadura de minópteros, el medicamento o el alimento o el látex que se va a unir con la inmunoglobulina y va a producir la liberación de histamina. Y como dice acá, pueden estar asociados a síntomas sistémicos, ¿sí? Y si va solamente urticaria y nosotros creemos que es por un proceso alérgico, es muy poco probable. Es decir, si yo veo que un paciente me dice que un medicamento le ha producido urticaria nada más, yo no creo que sea este el mecanismo. Pero si el paciente me dice, sí, ha sido un medicamento que me ha producido ronchas, se me han hinchado los labios y de paso he tenido dificultad para respirar, probablemente este sí sea el mecanismo, ¿no? Ahora, la hipersensibilidad tipo 2, esto por estimulación de los anticuerpos que se encuentran anclados al mastocito, que son la IgG, pues sí pueden ser estas, pueden ser anticuerpos antitiroideos IgG, pues tiroglobulina o anticuerpos antinucleares que pueden hacer estimular al mastocito y degranulen. Sí, eso puede pasar, como acá podemos ver. O la hipersensibilidad tipo 3 que pueden estimular mediante complejos inmunes a estos receptores que se encuentran en el mastocito, o en el caso pues de lupus eritematoso sistémico, o en el caso de hipersensibilidad tipo 4, como ustedes ya lo han debido ver con la doctora Zapano, lo están viendo, son aquellos que son mediadas por células y pueden estar inmiscuidos los linfocitos CD4 que pueden estimular a los receptores TCR, ¿no? Y pues esto más que todo en urticaria crónica. Y los mediadores no inmunológicos, ¿no? Aquí no van a estar metidos ni los receptores para inmunoglobulinas o los complejo mayor discompatibilidad no van a estar inscritos. Simplemente por estímulos directos del mastocito van a hacer que degranulen. Aquí pueden, como dice aquí, no está mediado por efectos de la inmunidad adaptativa. Pueden ser por factores físicos como frío, calor, luz o luz ultravioleta o xenobióticos, o pueden ser también por receptores de neurotransmisores, neurohormonales, neuropéptidos como es el estrés, o receptores de moléculas del complemento como es el C3A o el C5A, que son las anafilotoxinas, o los receptores TLRs, ¿no? Como son los receptores para infecciones, o los receptores para citocinas o quimiosinas, o vías directas intracelulares acá, ya no así los receptores de la membrana celular, sino intracelulares, como son para algunos medicamentos como es la morfina, codeína o algunos alimentos que actúan como pseudoalergenos, ¿no? Especialmente esto en comida guardada. Hay a veces algunas sustancias que actúan como alérgenos, pero inducen directamente al mastocito, no se
juntan o no se unen a la inmunoglobulina y producen degranulación. Esto pasa especialmente, como dice, a la comida guardada o, por ejemplo, al pescado que a veces no lo, no hay una adecuada cocción. Entonces, por un estímulo, producen la degranulación del mastocito, ¿no? Y como dice aquí, urticaria inducida por medicamento directamente estimulando al mastocito ocurre en el 90% de los casos. Solamente en el 10% puede estar inmiscuido la inmunoglobulina E. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Y el mensaje que se les quiere dar. La urticaria, en el 90% de los casos, o más del 90% de los casos, puede estar, o bueno, inmiscuido cualquier cosa menos un proceso alérgico cuando hablamos de medicamentos. Es decir, cuando nosotros vemos urticaria o angioedema, no pienso como principal causa, debe ser alergia. Olvídense de eso, porque habitualmente cuando ven ronchas o cuando ven que se le hincha los labios, dice, ah, no, debe ser alérgico a algo. Entonces, no es así. Ustedes han visto que la causa idiopática a veces ni sabemos por qué es enronchado, simplemente se enroncha, está casi en un 50% de los casos. ¿Sí? Ahora, causas pueden ser cualquier fármaco, ya sea por vía inmunológica o inmunológica. Dice cualquier fármaco puede causar urticaria. Sí. Las más frecuentes suelen ser los AINES, pueden ser los antibióticos en segundo lugar. También pueden estar inmiscuidos hormonas como la adrenocorticotropina sintética o medios de contraste radiológicos que pueden hacer que tengan urticaria. Ah, sí, y en algunos casos suelen tener urticaria y algunas veces los medicamentos pueden exacerbar esta urticaria, ¿sí? Alimentos, cualquier alimento también puede producir urticaria. ¿Son comunes en los niños? Sí. Se cree que la mayoría de los pseudoalergenos, como dije, como son condimentos, colorantes, están involucrados en la urticaria crónica. Sí, ahí se ha visto que sí. Entonces, cualquier alimento, leche, huevo, pescado, frutos secos, kiwi, manzana, lo que ustedes se pueden, puede producir urticaria, sí. ¿Ok? Los pseudoalergenos, ya estos hablando de la inmunoglobulina, sí pueden producir urticaria, sí, pero estos también muchas veces van asociados a síntomas respiratorios, cardiovasculares o gastrointestinales, ¿no? Pues esto especialmente si nosotros hablamos de polen, de pelo de perro, de gato o de ácaros de polvo, casi siempre están asociados a síntomas respiratorios, es decir, pueden tener rinitis y asma, pero además cuando se exponen pueden tener urticaria y en algunos casos angioedema. Los procesos infecciosos, como les dije, puede producir infecciones respiratorias, otitis, sinusitis, resfríos, etcétera, abscesos dentales, infecciones del tracto urinario, hepatitis, mononucleosis infecciosa, parasitosis, ¿pueden producir urticaria? Sí, por estimulación no inmunológica, sí. O en algunos casos también por estimulación de la IgE. Ya saben que ustedes, el principal mecanismo de defensa que nosotros tenemos frente a parásitos es la inmunoglobulina E y los eosinófilos, ¿no? Y los parásitos en muchos casos en los niños pueden ser la principal causa de urticaria espontánea, crónica en muchos casos, ¿sí? Y otras causas, el contacto con látex, con cosméticos o productos químicos, picadura de insectos, esto debe ser investigado en niños y también en adultos. Factores psicológicos, también como el estrés, la tristeza o depresión, pueden agravar esto, producirlas también, o enfermedades sistémicas, esto especialmente en urticaria crónica espontánea, como enfermedades tiroideas o reumatológicas, como el lupus, linfoma, leucemia o carcinoma o factores físicos como expresión, calor, frío, que ya hemos visto anteriormente, o hereditaria o idiopática, ¿no? Sin causa, ¿no? Que eso es lo que ya hemos visto previamente. Y el mecanismo, pues ya podemos entender este cuadrito y este cuadrito a qué se refería con mediada por inmunoglobulina E, no inmune, pero no mediada por inmunoglobulina E, y aquellas que no son mediadas inmunológicamente. ¿Sí? En cuanto a la clínica, ya hemos hablado en primera instancia algo ya más general. Dice que puede afectar casi el 50% de la superficie corporal. Sí, puede tener o asociación con angioedema, sí.
hasta en un 40%, alguna literatura te dice hasta un 50%. ¿El angioedema es más común en niños menores de 3 años? Sí, no se vayan a asustar. Si tienen ronchas y luego tienen angioedema en niños chiquititos, pues es algo común. Y un cuarto de los pacientes pueden presentar manifestaciones sistémicas, es decir, no solamente tener ronchas o afectar los labios, sino es que pueden tener afectación pulmonar, gastrointestinal o cardiovascular, y eso se llama anafilaxia. Es decir, casi el 25% puede irse asociado a algún proceso alérgico. Las ronchas o abones, ¿cuáles son sus características? Ya lo hemos visto en un cuadro chiquitito, pero vamos a hablar un poquito más a detalle acá. Suelen ser de múltiples formas y tamaños, de milímetros de entre 2 a 10 o 2 a 3 milímetros hasta 10 centímetros, rodeadas por un halo eritematoso. Va a haber un edema en la dermis desde el punto de vista histopatológico, dilatación de las vénulas postcapilares y los vasos linfáticos de la parte superior de la dermis. Esa es su característica desde el punto de vista histopatológico. También va a tener características básicas como es una inflamación central, elevación sobre el nivel de la piel rodeada por una base eritematosa, puede ser por vasodilatación o por un reflejo axonal. Son de esencia evanescente, es decir, aparecen y desaparecen antes de las 24 horas las lesiones nuevas que aparecen. La piel queda intacta. Pueden tener diferentes lesiones puntiformes o o lesiones aisladas. El angioedema suele ser un edema súbito, como dice ahí, no es que aparece hoy día un poquito y mañana otro poquito, no, esa debe ser otra de la causa. Acá puede que de un momento para otro aparezca con edema en ambos ojos. En muchos casos produce dolor o prurito, que es raras veces, la localización que ya hemos hablado. Resolución lenta, sí, esta resolución lenta suelen ser menor a 72 horas. Y pues como hemos dicho previamente, existen cambios a nivel de la dermis y el tejido, o las capas profundas de la dermis y el tejido subcutáneo que ya hemos mencionado, ¿no? Y otras manifestaciones, especialmente cuando se asocia a estímulo por la inmunoglobulina E, puede afectar a nivel respiratorio, gastrointestinal y también cardiovascular. Eso lo vamos a ver en la otra clase, donde vamos a hablar específicamente de anafilaxia. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver que va a haber múltiples diagnósticos diferenciales. Ahí tenemos el eritema multiforme, lesiones que persisten durante varios días en el mismo lugar o a veces suelen acompañarse de ampollas. Ahí lo más característico es, como dijimos, antes de las 24 horas, las lesiones que aparecen desaparecen, ¿no? En este caso, persisten durante varios días y son fijas, ¿no? El eritema tóxico, este especialmente en recién nacidos, van a ver ustedes que muchas veces aparecen como lesiones tipo urticaria, pero son, como dice, eritema tóxico, que pueden aparecer al inicio de tipo urticariforme. Sin embargo, las lesiones siempre son simétricas y siempre son fijas. Pero ya hemos visto que la definición dice que desaparecen antes de las 24 horas, pero en los recién nacidos estos aparecen y pues pueden estar 2, 3, hasta 4 días y desaparecen. No les produce irritabilidad ni nada, simplemente desaparece. ¿Sí? Dermatitis de contacto, ahí ya no son ronchas, la característica son eczemas rojos o hinchadas con cambios epidérmicos que tardan días en resolverse o en desaparecer. Entonces, no va dentro de las características de la urticaria, pero se debe hacer el diagnóstico. La celulitis o erisipela también es otra de los diagnósticos diferenciales que pueden ser, en este caso, unilaterales, persistentes, dolorosos, que producen fiebre y que pues van a persistir mientras no se traten, ¿no? Con antibióticos. Y otro de los diagnósticos diferenciales es la urticaria vasculítica. Estas sí son lesiones tipo ronchas de tipo urticaria, pero que salen dentro de la definición o las características de que estas sí dejan cicatriz o dejan una equimosis y en muchos casos suelen ir asociados a síntomas sistémicos como lupus o artritis. O sea, ¿qué quiere decir? Es que pueden tener, muy aparte de las ronchas, dolor articular, inflamación, limitación, ¿no?
Y el diagnóstico solamente se hace con biopsia para llegar a una urticaria vasculítica, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cuál debe ser el abordaje de una urticaria aguda y una urticaria crónica? En la urticaria aguda, menores a 6 semanas, debe haber una historia clínica detallada y un examen físico son suficientes para el diagnóstico para decir esto es urticaria y de paso que es aguda menor a 6 semanas. Como ahí dice, no son necesarios los estudios de laboratorio de rutina para identificar la causa, porque ya hemos visto que dentro de la urticaria aguda la causa más frecuente son idiopáticas, son de causa infecciosa, algunas veces algunos medicamentos y también algunos alimentos, ¿no? Que eso sería dentro de las causas de urticaria aguda. Excepcionalmente, se puede hacer algún estudio si es que se investiga que la causa fuera de origen alérgico, o sea, ya sea por un alimento que pueda ser mediada por IgE, si es que hay una relación temporal estrecha, es decir, que posterior a algún alimento o algún medicamento, pues pueda tener esos síntomas. Y además de que sea posingesta. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pienso que la causa de la roncha puede ser algún alimento, ejemplo, si fuera, por ejemplo, almendra. Si yo me como ahorita una almendra, puedo tener ronchas de urticaria, quizás dentro de las primera hora o primera media hora, ¿no? Entonces, la próxima vez que yo vaya a tomar una almendra, tendría que pasarme lo mismo. No es que unas veces sí y otras veces no. Por eso dice una relación temporal estrecha y también a exposición, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo a recalcarles. Uno, que debe ser en las primeras horas. No es que hoy día me comí almendra y mañana sí me va a pasar algo. Y lo otro es que todas las veces que consumo ese alimento me pase lo mismo. Si ahí estaría sospechando que la causa de su urticaria, su roncha, pues podría ser, ¿no? La causa de su urticaria. Y en la urticaria crónica espontánea, ahí sí, si es de escrutinio, pedirle una biometría hemática, una vez, una PCR. En algunos casos, si no hay una causa, se puede ver anticuerpos antitiroideos, anticuerpos antinucleares, o hacer una prueba del suero autólogo, que se llama así. Eso lo hacemos cuando no encontramos una causa, eso ya es más de especialidad. Y la acción a evitar es pues no solicitar paneles extensos ni de laboratorio ni de pruebas serológicas IgG contra ningún alimento. Esto especialmente en países de primer mundo. Como dicen que no es mediada por Ig, entonces buscan anticuerpos IgG frente a alimentos. Como le dije, cualquier alimento, medicamento que no sea mediada por Ig puede producir y a veces piden esto en países de primer mundo, como digo, IgG, pensando que esas pueden ser las causas, ¿no? Para alimentos, etcétera, etcétera. ¿No? En muchos países se utiliza, pero no está recomendado. Por eso, como digo, es más para especialidad. Si ustedes tienen una urticaria crónica espontánea, más de 6 semanas de evolución, o que muchas veces tienen el mismo evento, aquello, el otro, el otro, y a mí pues entonces, como médico de primer contacto, yo lo que debo hacer es derivarlo y que se haga su abordaje específico, ya buscando una causa alérgica o no alérgica, o no mediada por IgE, o no inmunológica, o no, o sí inmunológica, pero no mediada por IgE. Ya voy a ver, o ya va a ver el especialista en este sentido de buscar la causa y el mejor tratamiento para ese paciente. Pero si ustedes tienen una urticaria aguda, solamente el examen clínico detallado y físico es suficiente y a veces no es necesario los estudios de rutina. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos para urticaria inducible? Acá la formación clínica es mediante el umbral del estímulo, sin laboratorios de rutina. Si es por frío, yo utilizaré cubo de hielo. Si es por presión, utilizaré algo para hacer presión. Si es por fricción o que se llama dermografismo, yo lo haré. Si es por colinérgica, por ejercicio o aumento de la temperatura corporal, también hay protocolos para producir e inducir eso. Por contacto, ya sea por punción o por contacto al látex, también se hace.
Eso ya se hace mediante protocolos que están estandarizados. Eso ya es más de la especialidad, ¿no? En cuanto al tratamiento, el pilar del tratamiento son los antihistamínicos. Ese es el pilar de tratamiento, ya sea de urticaria aguda y crónica. Ya hay algunas indicaciones para corticoides sistémicos, para antileucotrienos, inhibidores de la calcineurina como es ciclosporina o inmunosupresores como es micofenolato, metotrexato o acetoprina, o en algunos casos utilizando omalizumab u otros biológicos. Esto especialmente en urticaria crónica, los últimos que he mencionado, ¿no? Tanto urticaria aguda como crónica, los antihistamínicos son el pilar de tratamiento.